Gilberto Mora va a ser titular contra Inglaterra en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. No fue una filtración cualquiera, no fue un rumor sin fundamento, no fue una especulación de la prensa. Es serio, Javier Aguirre habría tomado la decisión más arriesgada de su carrera a menos de 48 horas del debut mundialista en casa, desplazando a figuras con experiencia y provocando división en el vestidor del Tri. Nunca se vio algo así a días del partido más importante del ciclo, y hay un detalle que la FMF aún no ha confirmado públicamente. Supuestamente, Gilberto Mora habría recibido un mensaje personal de Aguirre a las 23:00 horas del martes, pidiéndole que no comentara nada con nadie hasta la reunión oficial. Y lo peor todavía no ha salido a la luz. En los próximos minutos vas a entender exactamente lo que ocurrió en esa sala cerrada del Centro de Alto Rendimiento y por qué esto lo cambia todo para México en la Copa. Porque cuando esto pasa a 48 horas del debut mundialista y encima en el Estadio Azteca frente a 87,000 personas, no es una decisión técnica más. Es una apuesta que puede definir el torneo completo del Tri. Estamos hablando de desplazar a Orbelín Pineda, un jugador con experiencia en copas previas y ciclos eliminatorios completos, para darle la titularidad a un mediocampista de 24 años que venía siendo suplente en los amistosos de preparación. Y el vestidor lo sabe, el cuerpo técnico está dividido, la afición mexicana está explotando en redes, y los entretelones de esta decisión son peores de lo que parece. Todo empezó el miércoles 10 de junio a las 21:45 horas. Sala de video del Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Javier Aguirre habría reunido al once inicial proyectado para mostrarles clips tácticos de Inglaterra. Edson Álvarez en primera fila, Luis Romo a su lado, Raúl Jiménez en la tercera, Orbelín Pineda sentado en segunda fila, esperando ver su nombre en la pizarra como enlace ofensivo. Aguirre enciende el proyector y empieza a hablar del mediocampo. Menciona a Edson Álvarez como ancla defensiva, menciona a Luis Romo en el doble pivote, y entonces dice el nombre de Gilberto Mora como mediocampista ofensivo titular. 3 segundos de silencio. Nadie habló. Orbelín Pineda cruzó los brazos. Edson Álvarez volteó hacia Gilberto Mora y asintió levemente. Aguirre siguió con los clips de Inglaterra, explicando que el plan era presionar alto desde el minuto 1, que necesitaban despliegue físico y movilidad constante para desestabilizar el mediocampo inglés. Cerró con una frase directa, que cada uno entendiera que esto no era personal, sino táctico. Nadie hizo preguntas. Al salir de la sala, Orbelín Pineda caminó directo a su habitación sin hablar con nadie. Fue ahí que el vestidor del Tri se dividió, porque esto no salió de la nada. Resulta que Gilberto Mora venía siendo observado de cerca por Javier Aguirre desde los microciclos de abril. En entrenamientos cerrados, su capacidad de recuperación y despliegue habría llamado la atención del cuerpo técnico, especialmente en ejercicios de presión alta contra líneas defensivas organizadas. Gilberto Mora disputó más de 30 partidos en la MLS con desempeño sólido, mostrando capacidad física y táctica que encaja en el sistema que Aguirre querría imponer contra Inglaterra. Y es ahí donde la cosa se pone aún más seria, porque Orbelín Pineda, según fuentes cercanas a la concentración, arrastraba irregularidad en su club en Grecia y había mostrado molestias musculares menores en la última semana de preparación, aunque no figuraba en partes médicos oficiales. Supuestamente Javier Aguirre habría considerado que Orbelín Pineda no estaba en su mejor momento físico para los primeros 60 minutos del debut. Pero hay más. De un lado está el bloque táctico de Aguirre. Necesitan sorprender a Inglaterra con intensidad y movilidad que desordene su mediocampo. Gilberto Mora ofrece presión, despliegue y frescura física. La apuesta es táctica, no un mensaje contra Orbelín Pineda. Del otro lado está el sector de veteranos. Orbelín Pineda tiene experiencia en selección mexicana, jugó copas previas, conoce el peso del momento. Desplazarlo manda un mensaje de desconfianza y debilita la jerarquía del vestidor justo antes del partido más importante del ciclo. Gilberto Mora es talento, sí, pero sin roce de alta presión
presión en torneos de este nivel, y en medio están figuras como Edson Álvarez y Luis Romo, que habrían respaldado la decisión en privado, argumentando que Gilberto Mora trae energía fresca que el Tri necesita contra Inglaterra. Y tranquilo, porque el detalle más polémico lo dejé para el final. Las reacciones explotaron en cuanto la información se filtró hacia el resto del vestidor. Edson Álvarez, capitán del Tri con más de 50 partidos con la selección y experiencia en clubes europeos de primer nivel, habría respaldado la decisión de Javier Aguirre en conversaciones privadas con otros compañeros. Luis Romo y Álvaro Fidalgo, que se beneficiarían de la movilidad de Gilberto Mora en el esquema, también habrían mostrado apoyo. Pero del otro lado, Raúl Jiménez y otros veteranos habrían expresado reservas sin confrontar abiertamente, dejando claro en conversaciones internas que la experiencia cuenta en debuts mundialistas. Raúl Jiménez, figura histórica del Tri con presencia en copas anteriores, habría guardado silencio público pero mostrado preocupación en charlas del vestidor. Orbelín Pineda, por su parte, habría mantenido perfil bajo en redes sociales y entrenamientos posteriores, sin hacer declaraciones ni mostrar reacción visible, y el cuerpo técnico también está dividido. Según información que circula en los entretelones de la concentración, un asistente de Javier Aguirre habría sugerido que Gilberto Mora entrara desde el banquillo en el segundo tiempo, preservando la experiencia de Orbelín Pineda para el arranque, pero Aguirre habría sido contundente: si el plan es presionar desde el minuto 1, el jugador debe estar desde el arranque, no esperando en la banca. La FMF, según fuentes cercanas, no habría intervenido en la decisión. Es una decisión técnica que le pertenece a Javier Aguirre, pero internamente habrían expresado preocupación por el impacto mediático si el resultado no acompaña, y la afición mexicana explotó. Las redes sociales se dividieron en dos bandos irreconciliables. Un sector celebra la valentía de Javier Aguirre y pide confiar en el proyecto, argumentando que el Tri necesita renovación generacional y que Gilberto Mora representa el futuro. El otro exige respeto a la jerarquía y experiencia, recordando que Orbelín Pineda fue clave en eliminatorias pasadas y que apostar por un jugador sin experiencia mundialista en el partido inaugural del Estadio Azteca es un riesgo innecesario. Analistas de la prensa mexicana como Álvaro Morales habrían cuestionado la decisión en programas deportivos, mientras otros la defienden como una apuesta necesaria para sorprender a Inglaterra. Ahora viene lo que cambia. Si Gilberto Mora es confirmado titular, el esquema táctico de México cambiaría hacia una presión más agresiva en el mediocampo. Edson Álvarez y Luis Romo ocuparían posiciones más defensivas, mientras Gilberto Mora funcionaría como enlace móvil entre mediocampo y ataque. Inglaterra, que según fuentes esperaba un Tri más conservador en el debut, tendría que ajustar su planteamiento. Álvaro Fidalgo también se beneficiaría de la movilidad de Gilberto Mora, creando triángulos de salida que podrían desestabilizar la presión inglesa. Orbelín Pineda quedaría como primera opción de recambio desde el banquillo, probablemente ingresando en el segundo tiempo cuando el desgaste físico de Gilberto Mora comience a notarse, y el plazo está corriendo. El partido contra Inglaterra es el viernes 11 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Azteca. La alineación oficial debe entregarse a Bañizi Cotetzi. La FIFA 75 minutos antes del pitazo inicial. No hay margen para rectificaciones. No hay vuelta atrás. Y ahora Javier Aguirre está entre dos decisiones malas. Si mantiene a Gilberto Mora titular, arriesga tensión interna en el vestidor justo antes del debut mundialista y expone a un jugador sin experiencia en Copa del Mundo al escrutinio de 87,000 personas en el Azteca y millones frente a la pantalla. Si algo sale mal en los primeros 20 minutos, la presión será insostenible, pero si retrocede y pone a Orbelín Pineda en el once inicial, pierde credibilidad ante el grupo, renuncia a la sorpresa táctica que planeó durante semanas y admite que la presión externa pesa más que su criterio técnico. Javier Aguirre tiene historial de decisiones polémicas en sus ciclos anteriores con el Tri, privilegiando lo táctico sobre nombres establecidos. Pero esta es diferente, esta es en casa, este es el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, y hay un
un detalle que casi nadie notó. Supuestamente, Gilberto Mora habría recibido ese mensaje de Javier Aguirre a las 23:00 del martes, antes de la reunión oficial del miércoles. Le habría pedido que no comentara nada con nadie hasta que se lo comunicara al grupo completo. Ese detalle habría generado sospechas entre compañeros que notaron su silencio inusual durante el desayuno del miércoles. Algunos habrían interpretado ese comportamiento como nerviosismo previo al anuncio, y circulan rumores de que existe un video interno de la reacción de Orbelín Pineda tras la reunión táctica, grabado accidentalmente por cámaras del documental oficial de la FMF. Ese material no habría salido a la luz, pero fuentes cercanas indican que muestra su frustración sin filtros. Lo que acaba de ocurrir en el vestidor del Tri es un quiebre que puede definir todo el torneo de México. Javier Aguirre apostó por la sorpresa táctica sobre la experiencia, y ahora el grupo está dividido a 48 horas del partido más importante del ciclo. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora. En las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles, y pueden poner esta historia de cabeza. Para ti, ¿Aguirre es un visionario que está un paso adelante de Inglaterra, o está jugando con fuego al dejar fuera experiencia en el partido más importante del ciclo? Escríbelo aquí abajo, y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último, porque tú que eres aficionado de México sabes lo que esto significa. No es solo un cambio de alineación, es el mensaje que Javier Aguirre le manda al vestidor completo. Aquí no hay intocables, aquí no hay nombres garantizados, aquí manda el plan táctico, y ese mensaje llega justo cuando el Tri necesita unidad máxima. Inglaterra viene como favorita, con un mediocampo de primer nivel mundial y la confianza de haber llegado a semifinales en torneos recientes. Y México le va a poner enfrente a un jugador que la mayoría de los analistas ingleses ni siquiera tienen en el radar. Pero hay algo más que nadie está diciendo. Si Gilberto Mora rinde en esos primeros 30 minutos, si logra desestabilizar el mediocampo inglés con su despliegue y presión constante, Javier Aguirre se convierte en el técnico que leyó el partido antes que todos. La apuesta pasa de arriesgada a visionaria, y Orbelín Pineda queda relegado no solo en el debut, sino potencialmente en los partidos siguientes del torneo, porque así funciona esto. El que entra bien, se queda. El que pierde la titularidad en el arranque tiene que pelear el doble para recuperarla, y Orbelín Pineda lo sabe. Y aquí está el detalle que cambia completamente la lectura de todo. Según información que se filtró en las últimas horas, Javier Aguirre habría tomado esta decisión no solo por lo táctico. Fuentes cercanas al cuerpo técnico garantizan que hubo una conversación privada entre Aguirre y Gilberto Mora el lunes por la noche, 2 días antes de la reunión oficial. En esa charla, supuestamente Aguirre le habría dicho que confiaba en él para el partido más importante de su vida, que necesitaba su energía y su hambre, que Inglaterra no lo conocía y eso era una ventaja. Gilberto Mora habría salido de esa conversación comprometido al máximo, y eso es lo que Aguirre apostó, no solo al talento, sino a la motivación extrema de un jugador que sabe que tiene una sola oportunidad de demostrar que merece estar ahí. Mientras tanto, en Inglaterra, según lo que se comenta en los entretelones de la prensa británica, el cuerpo técnico inglés habría estado analizando videos de Orbelín Pineda durante toda la semana. Prepararon el plan defensivo esperando su perfil, un mediocampista con experiencia que busca asociarse en corto y aparecer entre líneas. Pero si Gilberto Mora entra desde el arranque, ese plan se cae, porque Gilberto Mora no juega como Orbelín Pineda, es más directo, más vertical, más físico. Inglaterra tendría que ajustar sobre la marcha, y en un debut mundialista en el Estadio Azteca, con la presión de 87,000 gargantas gritando, esos ajustes no son fáciles, y el reloj no perdona. Faltan menos de 36 horas para el pitazo inicial del viernes 11 de junio a las 19:00 horas. La alineación debe estar confirmada el viernes a las 17:45 horas, exactamente 75 minutos antes del arranque. Javier Aguirre tiene hasta ese momento para decidir si mantiene su apuesta o retrocede. Pero retroceder ahora, después de haber filtrado la decisión al vestidor, después de haberle dado la palabra a Gilberto Mora, sería devastador para su autoridad. Edson Álvarez y Luis Romo, que respaldaron la decisión, quedarían expuestos. Y Orbelín Pineda volvería al 11 sabiendo que fue la segunda opción, que solo entró porque el técnico dudó en el último momento.
Eso destruye la confianza de un jugador. Por eso esto es un punto sin retorno. Javier Aguirre cruzó la línea. Tomó la decisión más polémica de su carrera en el peor momento posible. A horas del debut mundialista en casa, con el vestidor dividido, con la afición explotada y con Inglaterra esperando del otro lado. Si México gana, Aguirre es un genio. Si México pierde, la FMF va a tener que explicar por qué apostaron por un técnico que desestabilizó al grupo en el momento más crítico del ciclo. Y Gilberto Mora va a cargar con una presión que pocos jugadores de 24 años pueden soportar. Esto es lo que está en juego el viernes en el Estadio Azteca. No solo 3 puntos, no solo el debut de la Copa del Mundo 2026, es el futuro inmediato de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana, es la carrera de Gilberto Mora, es la jerarquía del vestidor del Tri. Es la confianza de toda una afición que lleva años esperando ver a México brillar en un mundial. Y todo depende de lo que pase en los primeros 30 minutos del partido, cuando Gilberto Mora pise el césped del Azteca y tenga que demostrar que Javier Aguirre no se equivocó.